Les doy la más cordial de las bienvenidas. No vienes al caso, ¿eh? A mi compañero de noticias, Irán Hurtado. Buenas tardes. Bien, yo amigo, feliz de estar por acá. danos una buena noticia. Me gustaría darles buenas noticias. No están tan malas, pero bueno, tenemos que empezar a dar números, cifras de cómo vamos con toda esta situación. ¿Qué les parece si nos vamos rápido? Y bueno, sí, lamentablemente suman ya 36 las multas por violación al hoy no circula. ¿Se acuerdan que ayer estábamos platicando de todo este tema, no? Que a partir del día de hoy pues, es obligatorio para todos los automovilistas sin importar el holograma que tengan. Bueno, así informó el gobierno de la Ciudad de México a través de la jefa de gobierno, Claudia Sheinbaum. Este jueves 23 de abril entraron en vigor las nuevas restricciones de movilidad en la zona metropolitana del Valle de México por la fase 3 de esta pandemia. El hoy no circula, como lo estábamos platicando, es obligatorio ya para todos los autos, sin importar si tienen holograma, 00, 0, 1 o 2. Esta medida va a aplicar de las 5 a las 22 horas en la Ciudad de México, en el Estado de México, en Tlaxcala, en Puebla, en Hidalgo y también en Morelos. Solo están exentas, ahora sí, las motocicletas, los taxis, transporte público y también de carga y autos de personas con discapacidad, así como de médicos y trabajadores de la salud, también de vehículos relacionados con actividades esenciales. En el caso de los médicos, por ejemplo, ellos se van a identificar con una cruz azul de solidaridad y no con una cruz roja como se había dicho inicialmente. Lo único que deben de hacer de enfermeros, enfermeras, médicos, es elaborar ellos mismos un tarjetón con esta señal, con esta cruz azul, que sea visible en su automóvil. Este debe estar firmado y sellado por el hospital en el cual están trabajando. También ahí está esta disposición, también va a estar, aplica para nosotros. Autos eléctricos también y autos híbridos también. Es decir, que nada de una vez que no supieron. Sí. Y los que no tienen placas también no circulan. Sí, y es que así que le quiten las placas. Exacto. Los híbridos y los eléctricos, por ejemplo, acuérdense que no es una medida para bajar los niveles de contaminación. Claro. Es una medida para restringir la convivencia social. Oye, pero es que aquí dices transporte público, pero sí hay algunas estaciones de metro que siguen cerradas, ¿verdad? Sí, son varias en algunas de las... 20. En algunas de las líneas, por ejemplo, de la línea verde no hay ninguna, de la línea 3 que pasa por aquí muy cerca. Los que tienen menos afluencia. Ahora, por ejemplo, en el transporte público, las unidades, en el deber de las cosas, tendrían que tener una capacidad máxima del 50%. Es decir, una persona por asiento, no pueden ir llenos. Pero bueno, esas son cosas que deberían de pasar en teoría, pero que en la práctica, como sabemos, no suelen pasar así. Ahora, vámonos con más información. Aquí en la Ciudad de México van a colocar carteles, esto para identificar las zonas de alto contagio de COVID-19. Así lo informó precisamente Claudia Sheinbaum. Se pondrán en lugares como el transporte público, en tianguis y en zonas de comida. Serán de fondo amarillo con letras negras y tendrán leyendas como alerta, zona de alto contagio, guarde su distancia y no toque nada, así también como cubrebocas obligatorios, entre otras medidas. Claudia Sheinbaum también aclaró que hasta el momento los cubrebocas no serán obligatorios, salvo en lugares de alta congregación como el transporte público, los supermercados y también los mercados. Aclaró que debe utilizarse correctamente para prevenir este contagio y precisó que la Secretaría de Salud pues analiza si el uso de las mascarillas será obligatorio o no. También una buena noticia para toda la gente que tiene que presentar su declaración anual de impuestos es que hubo una prórroga, que la fecha límite era para el 30 de abril y ya se postergó para el 30 de junio. Entonces, para que también lo tomen en cuenta, ¿no? Oye, lo que había mencionado también la jefa de gobierno era que no iba a haber multas, ¿no? Para que por si la gente salía de sus casas o no iba a haber toques de queda, porque confía en la disciplina que debemos en el pueblo bueno. Pero fíjate que yo voy pasando también, es que estas cosas de pronto sí hay que decirlas un poco. De pronto vas pasando por una calle y hay unos tacos muy famosos y están la carne, el trompo, como le llamamos la carne al pastor, ahí expuesta completamente y toda la gente comiendo. Tenemos que tener mucho más conciencia, ¿no? En estos restaurantes también tan conocidos. Pues solamente si queremos salir de esto, como dicen las autoridades, para el 30 de mayo. Así es. Mientras no modifiquemos este tipo de cuestiones, pues se va a ir postergando, y así hasta que pues entendamos.
¿no, mi querida Moni? Así y es, hablando Irán. de esto, pues vámonos a las cifras. Ya son 970 las defunciones por COVID-19 en México. Esta cifra podría elevarse rápidamente y llegar hasta los 8,000 muertos. Así lo estimó el propio Hugo López-Gatell, subsecretario de Prevención y Promoción de Salud, en una entrevista en Palacio Nacional para la agencia EFE. Resaltó que en la mayoría de los países han fallecido entre 5 y 8 de cada 10 pacientes que llegan a terapia intensiva. Es pues bastante alto este número, ¿no? El último corte registra más de 10,000 contagios y más de 7,000 casos sospechosos. Por su parte, la Secretaría de Salud advierte también que a partir de ahora se va a acelerar la propagación de este virus y reitera que el pico más peligroso, como lo hemos venido platicando aquí, será entre el próximo 8 y 10 de mayo. La entidad con más casos sigue siendo la Ciudad de México, seguida muy de cerca por el Estado de México y también Baja California. Así los números y las cifras de nuestro país. Nada más un comentario rápido. La mayoría de las personas que han muerto, según escuché, son personas que tenían condiciones de salud, varios males juntos. Por ejemplo, eran hipertensos, tenían diabetes, tenían cáncer, tenían obesidad mórbida, como se fumadores. diga, o eran fumadores, o tenían EPOC, o tenían enfisema pulmonar, pero sobre todo la hipertensión con el coronavirus sí es una mezcla mortal. Pero si la mayoría de las personas, si usted tiene una salud mediana o normal, seguramente, con el favor de Dios, espero, no se va a morir, según entiendo, ¿no? Exactamente. También es un poco la ecuación que manejaban al principio de toda esta epidemia. Son 80-15-5. 80% de la gente, de la población en México y del mundo pues, nos vamos a contagiar eventualmente de este COVID-19. Muchos de ellos a lo mejor no van a presentar síntomas y los que presenten síntomas van a ser muy leves. El otro 15% a lo mejor sí van a necesitar algún tipo de tratamiento y quedarse en su casa y a lo mejor los malestares van a ser un poco más complicados. Y el otro 5% es el que sí va a necesitar una hospitalización y de ese 5% pues algún número importante va a fallecer. Entonces pues hay que cuidarnos, pero no solamente ahorita, hay que cuidarnos siempre, porque como decías, estas enfermedades crónico-degenerativas, pues cuando llegan estas cosas, pues se te complican y es precisamente, ¿no? Lo que complica toda esta situación. En serio, cuando llega, por ejemplo, la diabetes, se acabó gran parte de las cosas que uno puede hacer. Hay que tener mucho cuidado. La hipertensión también, entonces hay que ser muy cuidadoso. Exactamente. Vámonos con las cifras en el mundo. Suman más de 2,671,000 contagios por esta pandemia. Las muertes ya superaron las 186,000 en el planeta, según el registro de esta Universidad Johns Hopkins. En Europa, el 50% de los fallecimientos han ocurrido en asilos. La ONU advirtió que la pandemia se convierte en una crisis de derechos humanos, pues hay discriminación en la prestación de servicios públicos que atienden la enfermedad, como lo hemos visto aquí muy puntualmente en nuestro país, lastimosamente. En contraste a la actitud de Estados Unidos con esta Organización Mundial de la Salud, que le retiró su apoyo económico, China, por su parte, donó $30 millones a este mismo organismo para la lucha contra esta enfermedad. Angela Merkel, la canciller alemana, y también Vladimir Putin, el presidente de Rusia, destacaron el papel de esta organización ante este virus, porque hay que recordar que Donald Trump les decía, a ver, yo les doy millones de dólares al año. ¿Cómo fue posible que esta situación se les haya salido de las manos y que no la hayan podido contener a ustedes como Organización Mundial de la Salud? Pero bueno, regresando a nuestro país, vean esto. En Tijuana, Baja California, así protegen los sepultureros para enterrar a las víctimas de esta pandemia. Así es como ocurren los entierros de las personas que pierden la batalla contra el COVID-19. En el Panteón Municipal número 13, al este de la ciudad de Tijuana, donde están siendo llevados los cuerpos. Los trabajadores del cementerio tienen que portar estos trajes para protegerse de ser contagiados. A los familiares de las víctimas por coronavirus no se les tiene permitido acercarse. Al momento del ingreso del paciente al hospital, no pueden ya volver a ver al paciente, no lo pueden volver a ver. Dora Castro es la trabajadora social del Hospital General en Tijuana, donde se concentra la mayoría de los casos COVID-19. Ella es la encargada de informar de la muerte del paciente a los familiares. Que probablemente esto va a desencadenar a lo mejor
crisis emocionales posteriores. Las implicaciones psicológicas de este fenómeno aún no son del todo claras. Expertos comentan que el impacto emocional de perder a un ser querido y no tener la posibilidad de despedirlos pueden ser muy serias. Pues desde el punto de vista sanitario es entendible, pero desde el punto de vista de la salud mental pues es algo muy desafortunado. El trauma que se sufre con esta enfermedad puede adherirse si no hay un cierre o si no hay un trabajo de la pérdida. Y uno de los cierres más importantes cuando fallece alguien pues es precisamente el ritual del entierro, del velorio. Morir de coronavirus es trágico 2 veces. Caer víctima del COVID-19 es enfrentar la crisis sanitaria, el desabasto en los hospitales, el trabajo de médicos y enfermeras. Morir es irse sin ser despedido, es mantener la sana distancia, aún después de muerto. A los familiares de los fallecidos, donde les tenemos que explicar que pues por la naturaleza de la defunción no va a ser posible hacer un velorio de manera convencional, de manera donde ellos puedan abrazar a esa persona y despedirse de esa persona. Empleados de diversas funerarias son las personas que despiden a los muertos, una nueva forma en la que se entierra a las víctimas del COVID-19, sin familiares, sin seres queridos. Un respetuoso acompañamiento de los trabajadores del Campo Santo. Cavan para los que no conocieron, los honran desde su oficio. En Tijuana, para Imagen, Yolanda Morales. Pues ahí está la información de cómo se están protegiendo los sepultureros allá en Baja California, de todas las víctimas de este COVID-19. Y bien decía la nota, morir de COVID es morir solo, entonces por eso hay que cuidarnos. Así es. Gracias, Irán. A ustedes muchas gracias, cuídense.